Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir, al primero y al último. A ti te bendecimos, Dios, esta mañana. A ti te bendecimos, Jesús. Le decimos al mundo, lo gritamos al mundo, lo cantamos, Señor. El Rey ha resucitado. El Rey está vivo. El Señor está a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Es una maravillosa oportunidad esta de bendecirte, Señor, de glorificarte, de exaltarte, de darte toda la honra y el honor, porque solamente tú te lo mereces, Dios. Gracias, Jesús, gracias. Aleluya. No deje de adorar el nombre del Señor, no deje de bendecir el nombre del Señor. Hemos venido a eso esta mañana. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nos preparamos para escuchar tu palabra, Dios, para escuchar el mensaje de la palabra, Padre. Prepare su corazón, prepare su mente, porque tenemos un mensaje de la palabra de Dios sobre este hecho maravilloso que es la resurrección del Señor. Labios de nuestro pastor, el presbítero Saúl León. Así que vamos a estar atentos, hermanos, y gozándonos en el Señor. Amén. Bueno, sí, ahí está. Pues buenos días a todos. Pues cada vez me sorprenden y a veces tengo por curiosidad, quiero escuchar que digan, pastor, quite ese culto de las 5 de la mañana de resurrección porque queremos dormir más. Y ahora que nos adelantan el horario, ¿verdad? O no sé, se atrasa o se adelanta, pues ya ni sabemos ni qué, pues nos cortan una hora más de sueño. Y me sorprenden, hermanos, que todos son fieles a este culto. De veras, porque platicando con otros pastores, pues dicen, no, ya lo quitaron, ya de plano no, ya no hay culto a las 6 de la mañana, a las 5, después lo cambiaron a las 6 y nadie viene, pero ustedes están aquí. Gloria a Dios por esa bendición. Aprovechando que está usted de pie y trae su Biblia, le voy a invitar a que abra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, vamos a leer del verso 1 al 10. Gloria a Dios por ello, hermanos. Gracias, gracias a Dios, porque estamos aquí nuevamente. ¿Les gusta este culto, hermanos? Sí, ¿verdad? Pues estas horas de la mañana adorando al Señor. 4 de abril del 2021 estamos aquí unidos todavía, gracias a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 20, vamos a leer del verso 1 al verso 10. ¿Estamos bien? ¿Sí? Veo que todos ya tienen esta cita. Bien. Dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero, ¿qué dice? No entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y usted dígalo, y vio y creyó. Muy bien, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Siéntense, hermanos, gracias. Yo me convertí cuando yo tenía la edad de 17 años. Y el Señor me salvó y me rescató de las ideas comunistas, del ateísmo y también que es una religión, está considerada como una religión, una creencia, una filosofía de la teoría de la evolución. Todas esas cosas eran la moda en aquel tiempo, pero me encontré con Jesús porque mi vida estaba vacía. Cuando el Señor me
transformó, me cambió. Pues empecé a venir al culto de jóvenes. Y resulta que los jóvenes tenían una dinámica muy interesante para promover la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Y yo todavía neófito en esos quehaceres, en esos ejercicios, pues me pasaron al frente para competir con una joven de la iglesia. Y yo como que siempre nunca he sido dejado, pues agarré, bueno, no traía la Biblia, traía la Biblia de mi abuelo, porque no tenía ni una Biblia propia todavía. Y con la Biblia de mi abuelo la agarré. Y yo decía, le voy a ganar. Pues cuál, hermanos, el marcador fue 10-0. Ella me ganó. Pero en mí hubo una molestia. Y dije, juro y perjuro, diciéndolo en ese sentido, que voy a leer la Biblia. Y no habrá ninguno que me gane, dije yo. Y sí, hermano, me puse a leer la Biblia. Y la leí por primera vez. Lo sorprendente de haber iniciado aquella lectura de la Biblia fue cuando llegué al Nuevo Testamento, porque inicié desde Génesis. Pero cuando llegué al Nuevo Testamento y empecé a leer los evangelios, yo no sabía ni tenía idea de cuánto había sufrido Jesús antes de ir al Calvario. Y veo que los 4 evangelios citan varios cuadros de tormento y de juicio a Jesús, y ese sufrimiento que él pasó a mí me dejó tremendamente impactado. ¿Por qué razón? Siempre había creído por los cuadros que la Iglesia Católica ha dibujado a un Jesús simplemente con una corona de espinas y con una cara así como pues, de mártir y 2-3 hilillos de sangre nada más. Y esa era la idea, el cuadro que yo tenía. Pero cuando voy a los evangelios y veo cómo Jesús fue castigado, fue sacrificado realmente cruelmente su cuerpo, yo me quedé anonadado, nunca lo había visto, nunca lo había leído. Y usted sabe que cuando usted está leyendo, usted se va formando cuadros mentales de lo que va leyendo. Y yo veía, y créanme lo que a veces dejaba de leer porque no soportaba mi mente cuánto Jesús había sufrido por mí. Pensé que Jesús era solamente en su sufrimiento aquellos cuadros que pintaban aquellos pintores acerca de él, sin ningún maltrato en su cuerpo. Recordando esa ocasión, yo me puse a analizar, bueno, verdaderamente, ¿qué fue lo que sufrió Jesús? ¿Qué hace que el cristianismo sea diferente? Y a través de la lectura, hermanos, y la preparación de este sermón, bueno, recordé aquella ocasión en que en mis años de juventud yo me quedé impactado por eso. Un ateo, un escéptico, puede creer en Jesucristo, que él vivió en el Jesucristo histórico. Puede él aceptar los milagros que Jesús hizo, puede aceptar sus enseñanzas, pero algo que no puede aceptar un ateo y el escepticismo de este mundo es que haya habido un Cristo que haya muerto en la cruz y que al tercer día haya resucitado. Eso no lo puede creer. Y quiero decirle que la resurrección es uno de los puntos o de los temas o eventos de Jesucristo más controversiales. Usted puede creer en un líder religioso, pero ese líder religioso muere, sin embargo, no ha resucitado y nunca resucitó. Jesucristo estaba consciente de lo que él hacía. La resurrección no fue un evento improvisto. Nada de lo de Jesús es improvisto. Es más, Jesús siempre anunció que él iba a resucitar. Usted ha leído los evangelios, ¿verdad? Y él ya lo anunciaba. Por decir una cita, Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Diremos que la muerte de Jesús no era solamente el heroísmo de un ser humano, sino además era el sacrificio voluntario de Cristo para que de una manera extraordinaria nosotros tuviéramos reconciliación con Dios. El plan es divino, el plan viene de Dios.
porque Él está procurando nuestra salvación. Una salvación que comenzó con el pueblo de Israel, que decía Juan capítulo 1, verso 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. El plan divino de salvación a la humanidad, primeramente al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, pero el pueblo escogido lo rechazó. Desde la perspectiva judía, desde la perspectiva humana, era urgente deshacerse del yugo romano más que cualquier propuesta religiosa o espiritual. La espera del Mesías no era una necesidad meramente espiritual para ellos. Dada su actitud nacionalista y orgulloso de los judíos, a ellos les surgía la liberación del yugo romano. Quizás porque los romanos les daban libertad religiosa a ellos, no les importaba en lo absoluto sus pretensiones religiosas o mesiánicas. A ellos les importaba una liberación político y social. Jesucristo, delante de los escribas y los fariseos, mencionó ante la presunción de los discípulos acerca del templo. Ellos le dijeron: mira, Señor, qué hermosura y qué belleza de templo. Pero Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Tardamos más de 50 años en construirlo y tú dices que en 3 días lo levantarás. El Evangelio de Juan aclara ese punto, porque esta frase fue una frase que en su juicio, hermanos, fue tomado como un argumento acusativo para Jesús. Pero Juan nos dice y nos revela que no está hablando de un edificio físico, sino que está hablando de sí mismo. Y así, Él iba a morir, pero iba a resucitar al 3er día. En otra ocasión les dice: así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre, pero al 3er día resucitará. Jesús estaba marcando la diferencia. No era el líder religioso común, no era el revolucionario que todo mundo esperaba. No, Jesús estaba trayendo el reino de los cielos a ellos. Les estaba diciendo: el reino de los cielos es esto, es así. Tenemos que entenderlo. Y Jesús, cuando está hablando de la resurrección, ni sus mismos discípulos le estaban entendiendo. No entendían la resurrección. ¿Cómo? Alguien que muere va a resucitar. Eso es imposible, nunca lo habían visto. Sin embargo, la resurrección fue una realidad. Muchos discípulos no lo entendían, no lo supieron interpretar. Sin embargo, la resurrección sucedió. La resurrección es tan importante a la hora de argumentar a favor del cristianismo, ya que, hermanos, es considerado como una actividad que proviene de Dios. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí, viene de Dios. Ahora, quiero hacer una diferencia y explicarles a ustedes, porque a veces confundimos. La resurrección no es lo mismo que una resucitación. Bueno, ¿y quién ha tenido una resucitación? Cuando Jesús levantó a Lázaro, hermanos, aunque las Biblias mencionen, y ya a veces se ha predicado y se ha dicho la resurrección de Lázaro, en realidad no fue una resurrección de Lázaro, más bien fue una resucitación. Y aquí le voy a explicar a usted la diferencia. Una resucitación es aquel que revive, hermanos, y que nuevamente vuelve a la vida, se alimenta, vive, disfruta su existencia, pero vuelve a morir. Sin embargo, la resurrección es un estado en el que existe un cuerpo físico, sí, pero incorruptible. Ese no muere, no envejece, ni tampoco se enferma. Esa es la gran diferencia. Jesús había resucitado, hermanos, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorioso. Gloria a Dios. ¿Por qué? No, porque ya no era, hermanos, una resucitación, como lo vamos a ver más adelante. Las controversias de la resurrección, hermanos, de las más importantes, se citan más de 5 o 6 controversias. Por ejemplo,
algunas controversias podríamos mencionar más citadas, es la de la tumba vacía, es que Jesucristo tenía un gemelo, es algo que también por allí mencionan. La otra es que las mujeres tuvieron alguna alucinación. Hermanos, pues yo no sé si ya la marihuana ya existía en esos tiempos, porque, o en esas tierras no creo que haya. Que sí, eso comentan, que las mujeres tuvieron una alucinación. Otra, hermanos, que se equivocaron de tumba. Y hay un sinnúmero, digo, de otras, pero hay como unas 5 o 7 controversias de las más generalizadas, de las más famosas. Pero yo quiero concentrarme en una nada más, la que habla acerca del desvanecimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él se desmayó en la cruz y no es cierto que murió. Bueno, vamos a ver y analizar a través de la Escritura si es cierto que así sucedió. En Mateo capítulo 27, en el verso 62, dice: al otro día se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y esto dijeron ellos ante Pilato: nos acordamos que aquel engañador, otra versión dice aquel impostor, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Pidieron eso. Hasta allí vamos bien. Hasta allí está marcando la Escritura. Los mismos sacerdotes quieren asegurarse de que Cristo no resucite o que se haga un fraude. Y dicen ellos: no vaya a ser que el postrer evento venga a ser peor que el primero. Mejor manda que lo vigilen. Y así se hace. La tumba se rueda una gran piedra que dicen que pesaba más de 1 tonelada. Algunos dicen que 2 toneladas, pero una piedra gigantesca que tapó la entrada de la tumba. Aparte de eso, se selló. Y deje de eso, la vigilaban soldados romanos. ¿De dónde se podía escapar Jesús? No tiene escapatoria en un dado caso. Bueno, siguiendo con este análisis, quiero decirle lo siguiente: ¿puede una persona, después del castigo que sufrió Jesús, levantarse al tercer día? Vamos por partes. Después que enjuician a Jesús, después que lo enjuician, hermanos, Jesús queda acusado de culpabilidad y es condenado a morir en la cruz del Calvario, a la cruz. Y desde ese momento, hermanos, la gente que pasaba lo abofeteaba y le daban puñetazos. Yo no sé cuántos de ustedes se hayan peleado allá en la otra vida. Yo sí, hermanos, me gustaba el box. Y yo sé que un puñetazo, hermanos, duele. Si con los guantes, hermanos, porque yo practiqué box. Si con todo y guantes sentía uno que se mareaba, ¿no? Cuando le daban un derechazo o un upper o algo así. Yo no sé si usted se ha peleado y si le han dado un buen derechazo. Hermanos, como que se queda uno así medio atarantado, ¿verdad, Gabriel? Ay, Señor, es fuerte, pega fuerte. Y máxime alguien que tiene la mano pesada, así como yo. Bueno, pero le daban puñetazos. En ese momento, hermanos, imagínense ese cuadro, a Jesús golpeándolos, pasaba uno, lo bofeteaba. ¿Cuántos puñetazos haya recibido en 15 minutos? ¿Cuántos se imagina? En 3 minutos un boxeador llega a lanzar, hermanos, hasta 40 golpes. En 3 minutos que dura un round. En 15 minutos, ¿cuántos golpes cree que recibió Jesús? Y el que no le daba un puñetazo, le daba una cachetada. Y hermanos, ¿cómo quedó Jesús? ¿Cómo quedó su rostro? Entonces, hermanos, lo que vamos leyendo, nos vamos dando, imaginándonos cuadros en nuestra mente y decir: qué terrible es eso. Qué tremendo. Eso fue para empezar. Cuando viene, por orden de Poncio Pilatos, dice: porque es la costumbre romana, hay que azotarlo. Jesús no la libra, va a azotarlo.
Allí, hermanos, es el látigo que ya comentábamos en predicaciones anteriores, el flagellum. El flagellum es un látigo que en la punta tiene esquirlas, ya sea, hermanos, de acero, de fierro o de huesos. A veces eran hasta de vidrio. El asunto que tenía ese flagellum, el objetivo que tenía, hermanos, era desgarrar la carne del castigado, desgarrarla. Para eso tenía eso, esos ganchitos así. Se encajaban en la carne y le jalaban. Hermanos, cuentan algunos historiadores que ese flagelo inclusive llegaban a castigar aquí en el vientre y dejaban ver las vísceras literalmente. Las costillas se veían, hermanos, porque desgarraba la carne y se les veían las costillas. Mucha gente moría en ese momento. No soportaba eso. Sin embargo, hermanos, Jesús soportó ese castigo. Y no es que Jesucristo levantara pesas o tuviera un cuerpo, era un ser humano. Entendamos esa parte. Pero hermanos, él tenía que ir a la cruz. ¿Qué era lo que pasaba después de esto? Bueno, hermanos, había una gran pérdida de sangre. El corazón, el ritmo cardíaco se aceleraba, descendía la presión arterial, provocando desmayos y la suspensión de la actividad de los riñones por esa actividad, porque necesitaba sangre, sin contar otros golpes y escupitajos. No sé, hermanos, cuál haya sido para usted la ofensa más terrible que le han hecho. Pero yo sé que el hecho de que le escupan a usted la cara es una ofensa terrible. Uno dice, mejor dame una cachetada, pero no me escupas. Dentro del ambiente deportivo, hermanos, sabemos que el escupir a otro jugador es castigado por la Federación Deportiva como una de las bajezas más grandes y se les castiga con dinero, hermanos, con una multa de miles de dólares y aparte de ello, hermanos, la suspensión de no jugar por el hecho de escupir. Hermanos, un escupitajo es algo ofensivo, humillante. Yo no sé si alguna vez a usted le haya pasado eso. ¿Y cuál ha sido su experiencia de alguien que lo ha ofendido escupiéndole la cara? Es algo terrible, es algo doloroso. Pero en fin, hasta allí vamos, hermanos, en el castigo de Jesús. Ahora Jesús tiene que caminar y no tengo el dato, se me pasó, se me brincó el dato. Hermanos, ¿cuál es la distancia desde el pretorio donde sale Jesús cargando una cruz que pesaba más de 80 kilos hasta el Gólgota, el lugar de la calavera donde fue crucificado Jesús? Pero ya para eso el cuerpo de Jesús, hermanos, está semi muerto, desmayado. Y todavía le cargan esa cruz encima y aparte la corona de espinas que le desgarra todo el cuero cabelludo, hermanos. Jesús estaba irreconocible, sangrando, hemorragia en la nariz. A lo mejor le tumbaron 2, 3 dientes, no lo sé. Pero aquello fue una situación terrible, angustiosa. Un cuadro cruel, triste, desgarrador, hermano, sorprendente. Y todavía le cargan una cruz. Su cuerpo magullado, su cuerpo herido todavía lleva una cruz a cuestas. Y todavía allí lo van castigando. Cuando ya está llegan al lugar, tienden a Jesús sobre la cruz. Clavos de 12 centímetros de largo atraviesan sus muñecas. Pero al momento que le están clavando, hermanos, aquí corre un nervio llamado nervio mediano. Aquí. Y aquí le clavan a Jesús. Provoca un dolor espantoso, amados hermanos. ¿Quién de ustedes ha sufrido un dolor que se le pega aquí a los que manejamos mucho ¿cómo le llaman? Túnel del Carpio. Aquí. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Ay, hermanos, ustedes son ángeles, nada les pasa, hombre. Yo quiero impresionar, pues aquí la gente también ha sufrido como yo. Hermanos, duele muchísimo, le da mucho a la gente que maneja bastante. Hermanos, un simple dolorcito aquí, no nos lo aguantamos. Ahí andamos echándonos cremas del coyote arrastrado, no sé, de la vaca y no sé cuánto para que se nos quite. Y hermanos, Jesús, sus muñecas fueron perforadas. Clavos de 12 centímetros, ¡zas!, causándole un intenso dolor.
Ahora, en sus pies se le atravesaron los clavos a la altura del tobillo, hermanos. Y cuando ya estaba Jesucristo crucificado de manera vertical, hermanos, se dificultaba respirar por la postura que tenía. Entonces, en tal posición, hermanos, los hombros, los codos y las muñecas muchas veces llegaban a dislocarse por el peso del cuerpo. ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿O está en el Gólgota? Mejor allá estamos. Estamos viendo esa imagen, ¿verdad? De Cristo crucificado. Esta posición dificultaba para respirar. Las laceraciones hechas en su espalda, hermanos, pues le lastimaban con la madera. Fíjense que, pues uno tiene ciertas imágenes, hermanos. Yo pensé que la cruz, hermanos, le habían hasta cepillado, así que estuviera lisito. ¿Cuál lisito, hermanos? Estaba ya a lo rudo allí la cruz. Quiere decir que cuando Jesús se recargaba, su espalda ya lacerada y abierta sus heridas, se lastimaba, hermanos. Entonces él tenía que despegarse tantito para que no le lastimara aún la cruz. Pero poco a poco ese intenso dolor, hermanos, iba debilitando su cuerpo físico, su respiración disminuía, los pulmones y el corazón sufrían graves daños. Muchas veces la muerte, hermanos, era provocada por asfixia porque la gente no alcanzaba a respirar. Ya sea por asfixia o ya sea por un paro cardíaco. La muerte, hermanos, se producía después de varios días. Pero los soldados romanos eran expertos, hermanos, en matar gente. Y máxime, porque el castigo, hermanos, de la cruz, ellos lo practicaban mucho. Esos que estaban allí cuidando a Jesús, vigilando, era gente que ya sabía todas las artimañas de la muerte de la crucifixión. Entonces, para acelerar la muerte de un héroe, para que ya no sufriera, agarraban un garrote y le pegaban en las piernas para quebrárselas. Y ya, en minutos, aquella persona ya se moría. Escuche bien esto que le voy a decir, porque esto es muy importante. Una vez que Jesús, hermanos, estaba en esa agonía, Él dejó de existir. Y Él dijo esas 7 famosas frases de las cuales por tradición también se predican. Pero ya al final, hermanos, Jesús ya no podía físicamente. Y dijo, consumatum est, consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Todo está hecho. Aleluya. Todo está hecho. Tú tienes la gran esperanza. Todo está hecho. Lo de Jesús está hecho. Pero estos soldados, cuando ven a Jesús, ¿qué creen? Diagnostican inmediatamente que Jesús está muerto. Por eso no le quebran las piernas, ¿verdad? Están aquí, hermanos, no le quebran las piernas. Jesús está muerto ya. Pero no falta la desconfianza. Un soldado agarra una lanza. Dice, pues por si sí o por si no. Le clava la lanza. Hermanos, muchos pensamos que nomás le abrió aquí con la punta de la lanza. No, mis hermanos. Esta lanza entró y le rasgó, le perforó el corazón y el pulmón. Y un pulmón. ¡Zas! Entró. Y dijo, para asegurarnos que esté más muerto. ¡Zas! Le clava. Hermanos, ese cuadro que usted está imaginando es lo mismo que vieron los romanos. Jesús está muerto, totalmente muerto. Jesús no está desmayado. Jesús no está desvanecido, está muerto. Yo lo llevé a través de los castigos de Jesús hasta la cruz del Calvario. Para que usted tenga una idea de que realmente Jesús estaba muerto. Esto es muy importante, hermanos, que Jesús murió. Ahora, piden el cuerpo de Jesús, José de Arimatea, y prepara una tumba para Jesús. Y lo llevan a la tumba. Ahora, si la resurrección hubiera sido un engaño, por desmayo, por desvanecimiento,
en la cruz. ¿Usted cree que hubiera sido posible que en 36 horas Cristo se hubiera recuperado y anduviera entre la gente? Eso es imposible, eso no puede ser. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes se han clavado un clavo ahí en la planta del pie? Algunos. Sí, ¿verdad? Les digo que a ustedes no les pasa nada, hermano, no sé, no me explico eso. Yo me he caído, desde la cuna me he caído, hermanos. Y miren, a ustedes no les pasa nada. Pero alguien que se ha clavado un clavo en la planta del pie, hermanos, ¿cuánto tardamos en recuperarnos? Y ahí andamos. Que no nos empujen ni nada, así andamos, hermanos. Cristo con los 2 pies perforados. ¿Usted cree que podía caminar? Claro que no. Pero vamos por partes. Cristo no hubiera podido caminar. Aunque ¿por qué? Porque sus pies fueron perforados por gruesos clavos. Ahora, sus muñecas estaban atravesadas por enormes clavos. ¿Usted cree, hermanos, que Jesucristo haya podido, con sus muñecas perforadas, heridas, haya podido rodar una piedra de más de 1 tonelada? Claro que no. ¿Y él solito? No. Vamos adelante, porque hermanos, más que nada estamos haciendo una apologética, una defensa de la resurrección. Ahora, ¿cómo podía Jesús encontrar a los discípulos y decirles, miren ya, no pasa nada, aquí estoy? No pasa nada. ¿Cómo localizó a los discípulos en casa cuando ellos estaban escondidos? ¿Cómo le hizo? Y después llegar a la habitación y de una manera sobrenatural traspasa la pared y ahí se aparece Jesucristo. Y les dice, oigan, no pasa nada, todo está en orden. No es cierto. Estamos viendo un rostro terriblemente golpeado, un cuerpo magullado, terriblemente castigado. Esa es la imagen que está presentando. Oye, Jesús, necesitas urgentemente atención médica. Jesús, hay que curarte tus heridas. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros estamos viendo es a un Cristo resucitado con un cuerpo incorruptible y glorioso. Gloria a Dios. Juan me llama mucho la atención porque comenta un hecho muy interesante. María Magdalena va con una mala noticia, entre comillas, ¿verdad que sí? Se robaron el cuerpo del Señor. ¿Dónde está? Yo fui y no está. La piedra está removida, pero no está Jesús. Va y les dice a los discípulos, allí está Pedro y Juan. Uno, el más viejo y el más joven. El más viejo y el más joven. No sabemos dónde está el cuerpo del Señor. Alguien se lo robó. Una mala noticia, pero no se habían dado cuenta todavía que Cristo ya había resucitado al tercer día. La otra vez por curiosidad dije, a ver, si fue al tercer día, yo como que no le hallo allí. De viernes a sábado, 24 horas. Del sábado al domingo, otras 24, son 2 días. Pues como que al tercer día. ¿Usted no se ha preguntado eso, hermano? No les pasa pues nada. Yo digo, pues ahora sí, ya ni sé ni qué preguntarles. Hermanos, pues ¿cómo está eso? Es un enigma. Resulta, hermanos, que esto tiene que ir a un contexto cultural. Para los judíos, 2 o 3 horas de un día ya significa todo un día. Eso es el asunto. Por eso el domingo, el primer día de la semana, se cuenta como un día completo. ¿Sí? No hay ningún problema. Sí, porque por allí le pueden sorprender a usted con eso, ¿no? Entonces, van a la tumba y dice la escritura que el más joven corre más rápido y llega a la tumba. Escuche bien esto. No nada más se asoma, pero no entra. Y espera que llegue el más viejo. Llega Pedro, él no solamente se asoma, sino que entra hasta la tumba, hasta adentro. Él quiere comprobar si en realidad el Señor ha resucitado. Y algo que nos llama la atención acerca de Juan, dice que habiendo venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Cuántas veces hemos visto gente, hermanos, que dice, bueno, el evangelio está bien? No, pues yo no tengo nada contra ello. Tú respeta mi religión y tú respeta la mía. Así dicen, ¿verdad? Hasta ahí todo va bien. Pero hermanos, hay gente que nos dice, y es más, está de acuerdo con nosotros. No,
la religión está bien, pero solamente ven, pero no creen. Ven el evangelio como algo bueno que a ti te... Yo me he encontrado amigos que me han dicho, uy, qué bueno, Saúl, pues te ves joven, te ves bien. Sí, a pesar de que ya entraste a la tercera edad, te ves bien. Pero nada más me dicen, y yo les he dicho, gracias a que Dios transformó mi vida. Oh, qué bueno. O sea, yo veo que la religión es buena, yo veo que el evangelio es bueno, pero no creo. Nos hemos encontrado gente así. Juan llegó, pero no creyó. Él no creyó a la resurrección y no se metió ni nada. Y aquí dice la escritura, ¿verdad? Pero al último ve que Pedro entra y él también se asoma y entonces cree en la resurrección. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hermanos, usted puede creer en el nacimiento virginal de Cristo. Usted cree en el ministerio del Señor, que hizo milagros, hizo señales, pero es más, usted puede creer que Jesús fue crucificado, sí, pero si usted no cree en la resurrección, es en vano lo que usted ha creído. ¿Por qué? Porque la resurrección sostiene a todo el cristianismo, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el islamismo y el budismo y contra otras religiones? Hay una gran diferencia. Buda está muerto. Confucio enterrado bajo tierra. Gandhi sepultado. Mahoma enterrado. Pero Jesús no está en ninguna tumba. Cristo vive, aleluya. Hermanos, aún esas personas que han muerto, sus líderes religiosos que han muerto, tienen seguidores en todo el mundo y están muertos. Hermanos, yo tengo la gran confianza y la gran fe de que Cristo está vivo. Yo no creo en Cristo por convencimiento, sino por las convicciones. Y déjeme decirle algo. Aunque no es la razón del cristianismo, hemos tenido una experiencia con Dios. Sí, no es cierto. Cada uno de nosotros tuvimos esa experiencia religiosa, pues. Pero la fe es lo que nos ha hecho creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive para siempre, gloria a Dios. La resurrección de Cristo es la resurrección de un cuerpo glorificado, de un cuerpo que está a la diestra del Padre, aleluya. Y creo, hermanos, que eso es lo que nos da a nosotros seguridad. Esa es la gran diferencia. El Islam crece, hermanos, de una manera tremenda, está creciendo y creen en un líder muerto. Mahoma está muerto. ¿O alguien lo ha visto por ahí, hermano? Mahoma está muerto, pero Cristo está vivo, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Por eso usted y yo, hermanos, podemos tener la seguridad que el cristianismo es una religión verdadera. Y no se trata, hermanos, de presunción ni nada de eso. Se trata de la realidad de la resurrección de Cristo. Por esa razón yo puedo asegurar que esto, hermanos, que mi creencia en el cristianismo es una realidad y es verdad, hermanos. Una tumba vacía me está dando la evidencia de que Cristo está vivo, que está a la diestra del Padre, aún intercediendo por ti y por mí. Hermanos, los 4 evangelios citan la resurrección de Cristo de una manera preciosísima. Es el tema que más relatan ellos. Algunos evangelios dedican hasta 1/3 de su libro, de su evangelio, hermanos, a la pasión de Cristo. Mel Gibson en su película La Pasión de Cristo más o menos se acercó al tormento y al castigo que llevó Jesucristo. ¿Cuántos lo han visto, hermanos? Bueno, un poquito más reaccionaron. Pero hermanos, hemos visto esa película y un poco se acerca a lo que Cristo fue castigado. Y la gente salió paniqueada del cine. Se salieron echándose agua bendita, hermanos, porque es una cosa espantosa. Y es lo que muchos de nosotros nos imaginamos, pero realmente Jesucristo sufrió, hermanos, una muerte tan cruenta como no tiene usted ni idea. Pero aquí lo más maravilloso es que Cristo está vivo. El cristianismo tiene a un líder, hermanos, vivo, gloria a Dios. Allí está esa tumba, hermanos, vacía. Allí todavía existe como un testimonio de que Cristo, hermanos, resucitó. Y si Cristo resucitó, dice Pedro allí a 1 Corintios capítulo 15, que hace una analogía de la resurrección. Hermanos queridos, si no hay resurrección de muertos, ¿somos dignos de qué? De lástima, de conmiseración. O sea, el cristianismo sin la resurrección no sirve.
Para nada. Hay que aventarlo a la basura. No sirve. No sirve absolutamente para nada. Pero como Cristo resucitó, hermanos, es, hermanos, la creencia más segura y más convincente de todas las religiones del mundo. Le guste a los budistas o no les guste a los del Islam o no les guste a quien sea, pero el cristianismo es lo mejor que la humanidad tiene. ¿Por qué? Porque habla de un Salvador, habla del mismo Dios que, hermanos, creó el plan magnífico para tu salvación y para que tú tuvieras vida eterna. Y es más, la resurrección no es exclusiva de Cristo. Ya con esto acabo. No es exclusiva de Cristo. Es para todo aquel que en Él cree. Aleluya. Sí, dijo Jesucristo, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Oiga, qué promesa tan grande. Hermanos, hay muchos pastores y hermanos queridos que murieron por el COVID-19. Pero ellos resucitarán en el día postrero. Aleluya. Porque la resurrección es una promesa que Cristo nos ha hecho. Se levantarán de entre los muertos con cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles. Y encontraremos al Señor en el aire y viviremos para siempre con Él. Aleluya. No con esto, hermanos. Aleluya. Sino con un cuerpo glorificado que Él ya prometió. Gloria al Señor. ¿Queremos estar con Cristo? ¿Vale la pena la resurrección? Yo sí creo la resurrección y lo creo a pie juntillas, hermano. Cristo resucitó, ¿cómo no? Él resucitó. ¿Por qué no ponernos de pie, hermanos, y hacer una oración de acción de gracias? Si Jesús no me imaginaba tantas cosas, pero qué bueno que resucitaste. Oiga, los otros líderes bien muertos están, yo creo que ni sus huesos existen ya. Oiga, Mahoma empezó a predicar en el siglo XVII 7 después de Cristo, en los 600 y tantos. Yo creo que ya ni sus huesos existen. Pero hermanos, de Cristo no hay ningún hueso. Cristo está vivo. Aleluya, gloria a Dios. Oramos, hermanos, y si usted quiere levantar sus manos en agradecimiento al Señor, levántelas. De verdad es algo muy significativo para nosotros. No creemos una mentira, hermanos. Esta es una realidad. Aleluya, es una realidad, es algo convincente, es algo que no hay duda de ello. Señor, gracias, qué bueno que resucitaste. Entonces el cristianismo tiene razón de ser, tiene un significado enorme para nosotros. Gloria a Dios. Oramos, Padre eterno y glorioso, en esta hermosa mañana, aleluya, que hemos dejado nuestra cama, el calorcito de nuestras camitas. Y hemos venido, Señor, a celebrar la resurrección que sucedió hace más de 2000 años, pero que ha tenido un efecto, Señor, y lo tendrá hasta que tú vengas otra vez. Aleluya. Dios, qué seguridad nos has dado de verdad. Qué hermosa acción de que hayas resucitado, Señor, que estás vivo y que podemos inclusive escuchar tu voz, palparte, Señor, algo precioso, que le das un valor, Señor, a nuestra creencia, a nuestras convicciones, y que por la fe creemos que un día vamos a resucitar contigo, vamos a estar contigo, vamos a glorificarte, Señor, porque nuestros cuerpos serán levantados de una manera gloriosa, de una manera incorruptible. Gloria a Dios. Y esto gracias a que tú resucitaste, Señor. Si tú no hubieras resucitado, no habría resurrección para nadie, pero tú realmente resucitaste y estás, Señor, en la promesa de que cualquiera que muriere vivirá en ti, creyendo en ti, Jesús. Aleluya, estamos convencidos de ello y ahora te damos las gracias por haber dado tu vida, Señor, entera, cada célula, cada parte de tu piel, cada parte de tu carne fue ofrecida en un holocausto, en una ofrenda agradable por nuestro pecado, por nuestras faltas, Señor. Y ahora hemos sido justificados y presentados delante del Padre como justos, limpios, sin ninguna culpa. Gracias a ti. Gracias a que resucitaste y a que tus promesas fueron fieles para siempre. Aleluya. Te lo agradecemos en esta hora, Señor. Gracias.